Filadelfia JV. Perfecciona tu vida con la palabra de Dios. Mateo capítulo 13, versículo 33. Hoy voy a continuar el estudio de mi amigo Jesús, las parábolas. Voy a hablar de la parábola de la levadura. Mateo 13, 33. Escuche lo que dice la palabra de Dios. Otra parábola les habló Jesús diciendo. ¿Qué dijo Cristo, hermano? El reino de los cielos. Vamos todos, póngale ganas. El reino de los cielos. ¿Qué es el reino de los cielos? Ya lo he enseñado. La iglesia. ¿Qué es el reino de los cielos? La iglesia. El reino de los cielos, o sea, la iglesia, es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue ¿qué? Leudado. ¿Quién fue la que tomó la levadura? Una mujer. ¿Y a dónde la metió? En la harina. Vamos a volverlo a leer. Necesito que lo entiendan. Vuélvalo a leer. El reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó ¿quién? Una mujer. Y la escondió, la metió en 3 medidas de harina hasta que todo fue ¿qué? Leudado. Oremos, santos. Padre, te damos gracias por la palabra que hoy vamos a compartir. Precioso Espíritu Santo, por favor, habla a través de mi boca. Habla, Espíritu Santo, con autoridad a través de mi boca. Te lo pido en el nombre de Jesús. Y haznos entender esta parábola. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Habla, Señor. Amén. Hace 8 días estuvimos hablando de la parábola de la... ¿No se acuerdan? De la semilla de mostaza. ¿Quién vino a ese estudio? Hoy voy a hablar de la parábola de la levadura. Estas 2 parábolas, la parábola de la semilla de mostaza y la parábola de la levadura, tienen una gran similitud. En su Biblia está una detrás de la otra. ¿Por qué Cristo enseñó estas 2 parábolas una detrás de la otra? ¿Qué fue lo que Jesús dijo? Cuando Jesús habló de la parábola de la semilla de mostaza, Cristo mostraba cómo la iglesia fue afectada o atacada desde el exterior por la unión con el Estado, cómo se corrompió desde afuera. Esta parábola de la levadura
habla de lo mismo, de la corrupción, pero ya no de fuera, sino de dentro de la iglesia. Repito, la parábola de la semilla de mostaza habla de la corrupción que la iglesia ha vivido desde afuera. La parábola de la levadura habla de la corrupción que está sucediendo ¿dónde? Adentro. ¿Dónde metió la mujer la levadura? Dentro de la harina. Esta parábola, al igual que la parábola de la semilla de mostaza, esta parábola de la levadura tiene dos interpretaciones teológicas. Yo le voy a enseñar juntas, pero yo apoyo la segunda. No creo en la primera, sin embargo se la voy a enseñar. Así que me voy con la primera. La evangelización del mundo. La evangelización ¿de qué? Del mundo. Algunos teólogos ven en esta parábola de la levadura un cuadro de la salvación del mundo entero. Ellos dicen que la iglesia es como esa pequeña levadura que puso una mujer, nació como algo muy pequeño, pero que algún día va a terminar convirtiendo a todo el mundo. Esta posición teológica dice que llegará el día en que todo el mundo, sin faltar uno, todos seremos cristianos. Alguien dijo amén, pero yo lo dudo. Lo veo como muy fantasioso. Voy a leerle los puntos para que lo entienda. Primero, según esta posición teológica, las 3 medidas de harina representan ¿a quién? Al mundo. ¿Quiénes han visto hacer pan? Levante la mano los que han visto algún día hacer pan. Ustedes saben que cogen la harina de trigo, algunos le meten huevos y leche y empiezan a hacer una masa. Eso se forma una bola y la ponen a reposar. Imagínense esas 3 bolas de harina ya amasadas, 1, 2 y 3. Esta exposición teológica de este pensamiento teológico dice: esas 3 medidas, esas 3 bolas de harina es el mundo entero. Segundo, la levadura que tomó una mujer y la colocó en las 3 medidas de harina representan el evangelio entrando al mundo. Entonces estos pensadores dicen: mire, el evangelio empezó como algo pequeño. Yo les enseñé cuántos eran al comienzo. 120. Mire, era algo chiquito. Y ahí empezó a crecer, a crecer. Algún día todo el mundo va a ser cristiano. Todos, musulmanes, budistas, los que usted quiera, hinduistas, etc. Todo el mundo va a ser cristiano. ¿Usted sí cree eso? Tercero, ellos dicen que la levadura, afectando toda la masa, toda la harina, representa la evangelización y la conversión del mundo entero. Todos seremos algún día cristianos. Todos. Hasta los satanistas se van a volver cristianos. Yo lo veo bastante difícil. Así que esta posición teológica que algunos enseñan, el pastor Abraham Peña no la comparte. No creo que esto sea así. ¿Por qué? Porque Cristo dijo que en el reino de los cielos siempre habría trigo y cizaña. Por eso no creo en esta posición teológica. Ahora le voy a enseñar la posición que yo creo y que muchos predicadores y teólogos en el mundo creemos. Segundo, la apostasía de la iglesia. ¿Qué es apostasía? Un apóstata es aquel que niega su fe. Un apóstata es aquel que se regresa después de haber conocido el camino de la salvación. Un apóstata es alguien que empezó bien, pero terminó mal. Que un tiempo fue cristiano y ahora no lo es.
El apóstol Juan, escribiendo en las epístolas, en su primera epístola, dice: salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Salieron de nosotros para que quede demostrado que no todos los que están con nosotros son de nosotros. Parece un trabalenguas, pero es muy lógico. Juan está diciendo: muchos que hoy son cristianos se fueron porque realmente no lo eran. Por eso salieron, se torcieron, cambiaron su fe, se volvieron chuecos a la fe de Dios. ¿Alguien dice amén? Amén. Algún día fueron buenas iglesias, pero se torcieron. Entonces, por eso el título, la apostasía de la iglesia. Algunos se desviaron de la fe, se torcieron de la fe, cambiaron la sana doctrina por las fábulas, dice Pablo. Se cansaron porque tenían comezón ¿de qué? De oír. Entonces les molestaba lo que les oían y querían que alguien les hablara cosas bonitas, que les hablara algo que les agradara, que los hiciera gritar de alegría. Se aburrieron de oír la sana doctrina y ahora quieren que les cuenten cuenticos, fábulas e historietas. ¿Eso está escrito en la palabra? Sí. Teniendo comezón de oír, se apartaron y ahora oyen fábulas, historietas que les cuenten de los viajes pastorales por el mundo. ¿Qué enseña esta posición teológica de la apostasía de la iglesia? Primero, enseña que las 3 medidas de harina, ¿a quién representan? A la iglesia. La otra posición dice que las 3 medidas son ¿el qué? El mundo. No, aquí dice no, ningún mundo. Esas 3 medidas, esas 3 bolas de harina amasada, no es el mundo. No oigo. Es la iglesia. La iglesia cristiana, la iglesia verdadera, es la iglesia. Segundo, que la levadura que tomó una mujer, porque el que puso la levadura, ¿quién fue? Una mujer, y la colocó en las 3 medidas de harina, representan las falsas doctrinas que han entrado a la iglesia. Así que esta posición dice: no todo el mundo va a ser cristiano. Es al revés. La harina, las 3 bolas de harina, es la iglesia. Y la mujer que mete la levadura, esa levadura son las falsas doctrinas. Tercero, la levadura afectando toda la harina representa la apostasía de la iglesia. La palabra de Dios dice en 2 Tesalonicenses capítulo 2, dice que el anticristo no vendrá sin que antes venga la apostasía a la iglesia y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de la perdición. Así que la iglesia, lejos de ganar el mundo está ganando a la iglesia. Por eso es que hoy tenemos cantantes con el Papa, tenemos grandes predicadores a nivel mundial con el Papa haciendo alianzas humanas, que es lo que se llama el movimiento ecuménico, que no es otra cosa más que la gran ramera que está escrita en Apocalipsis, que es la unión de todas las iglesias que serán gobernadas por el falso profeta y que le dará autoridad a la bestia, el anticristo. Así que le pregunto a los santos y a las santas. Ellas, si no le dice uno por su sexo, no contestan. Le pregunto a los santos y a las santas: ¿cuál de las 2 posiciones teológicas creen ustedes que es la correcta? Levante la mano los que creen que es la primera.
Ahora, no por llevarle la idea al pastor, pero viendo todo lo que usted está viendo en el mundo y en las iglesias, ¿quiénes creen que es la segunda posición teológica? Estamos totalmente de acuerdo. Alguien dirá, ¿y por qué hay dos posiciones teológicas? Porque Cristo no la explicó la parábola. Cristo dijo, el reino de los cielos se parece a 3 medidas de harina, a la cual una mujer le pone levadura hasta que leuda la masa. Pero Cristo no dijo, la levadura es esta, la masa es esta. Cristo no lo enseñó, lo dejó abierto. Pero con lo que vemos hoy, nos damos cuenta que lo que Cristo dijo se está cumpliendo ante nuestros ojos. La levadura no es otra cosa más que las falsas doctrinas, el pecado, la corrupción, todo lo que estamos viendo, toda esa mercadería que está pasando en el reino de Dios. ¿Ustedes recuerdan lo que hizo Jesús cuando entró al templo? ¿Qué hizo? Volcó las mesas de los cambistas. Cambiaban dinero extranjero y lo volvían a la moneda hebrea. Entonces en el trueque, en el cambio, robaban al turista. Le daban en la nuca. ¿Por qué tenían que cambiar la moneda? Porque con esas monedas compraban los animales al sacrificio. Y Cristo estaba tan enfurecido porque habían convertido la casa de Dios en una cueva ¿de qué? De ladrones. Entonces tomó de las mismas cuerdas de ellos con los que amarraban las vacas y las ovejas y agarró a todo el mundo y lo sacó a juguete. Pregunto a los santos, ¿qué creen ustedes que Cristo haría hoy si viniera a las iglesias de la prosperidad? ¿Qué creen ustedes que haría hoy si viniera a los canales cristianos? ¿Creen ustedes que el Señor los felicitaría? ¿O cree que no sacaría el látigo sino su espada y cortaría cabezas y no dejaría nunca a nadie de todos estos mercaderes de la fe? ¿Por qué quieren silenciar la iglesia Filadelfia? Jesucristo vive. ¿Por qué no la quieren dejar predicar? ¿Por qué quieren cerrarme la boca? ¿Por qué quieren que no se abra la iglesia? ¿Por qué me mandan la policía? ¿Por qué me mandan la alcaldía? ¿Por qué persiguen a sana doctrina? Porque estamos enseñando la verdad y la sana doctrina siempre ha sido perseguida. Se habla pestes del pastor Abraham en la calle. No, usted va a esa iglesia, usted es un masoquista. Le fascina que ese hombre le dé juguete. ¿Por qué hablan mal de mí? Porque esos que me critican afuera se la pasan en los bares, en las discotecas, en las fiestas, bebiendo, borrachos, y les gusta que les hablen pasito porque tienen rabo de paja y no saben que van a ir al infierno por su falso cristianismo. Por eso no vienen a iglesias de sana doctrina, porque saben que quedarán avergonzados, porque son unos pecadores que no sirven al reino de Dios sino al reino de las tinieblas. Por eso es que hablan mal del profeta. Así que ya quedamos claro que es la segunda interpretación. Como ya estamos de acuerdo, voy al tercer punto: la levadura y su simbolismo. Vamos a ir a la palabra de Dios, a la escritura, y vamos a ver qué dice la Biblia de la levadura. Porque como algunos dicen, no, es que la levadura es el evangelio. El evangelio va a terminar leudando todo el mundo. Todo el mundo va a ser cristiano. Vamos a ver si eso es cierto. Vamos a ir a la Biblia a ver si es cierto que es el evangelio o más bien falsas doctrinas. ¿Estamos de acuerdo? Entonces voy a hablar de mi tercer punto: la levadura y su simbolismo. Primero,
Según la Biblia, no el pastor Abraham, la Biblia, la levadura es un símbolo ¿de qué? De las falsas doctrinas. Gálatas, libro de el apóstol Pablo a la iglesia en Galacia, por eso se llama Gálatas, porque es una iglesia en Asia Menor que se llamaba Galacia. Entonces esa carta se llama ¿a los qué? A los Gálatas. Gálatas capítulo 5, versículo 7. Voy a leer esta palabra, la leí en varias versiones, en la Reina Valera, en otras versiones, y le traje la versión que me parece más sencilla, porque a mí lo que me interesa es que los hermanos entiendan. Así que la voy a leer de la traducción NTV. Es una traducción moderna para que los hermanos la entiendan. Por favor, lean la pantalla conmigo. Gálatas 5, 7. El apóstol Pablo le escribe a la iglesia en Galacia, allá en Asia Menor, y le dice a esa iglesia: ustedes Gálatas corrían muy bien la carrera. ¿Qué les está diciendo? Ustedes eran buenos. No oigo. Ustedes eran muy buenos cristianos. Es lo que les está diciendo. Pero mire lo que les dice: ¿quién les impidió seguir la verdad? Seguro, dice el apóstol Pablo, que no fue Dios, porque Dios es quien los llamó a ser ¿qué? Libres. ¿Qué dijo Jesús? Conoceréis la verdad y la verdad te hará ¿qué? Libre. Pare ahí, por favor. ¿Qué es lo que está diciendo el apóstol? ¿Quién los está estorbando para que no sigan creyendo la verdad? ¿Quién les está metiendo falsas doctrinas? Versículo 8. Oiga lo que dice. Esa falsa enseñanza que está entrando a la iglesia es como un poquito de levadura que termina impregnando toda la masa. Versículo 10. Dice el apóstol Pablo: confío en el Señor Jesús, que Él los guardará de creer falsas enseñanzas. Y mire lo que dice: Dios juzgará a la persona que los está ¿qué? Confundiendo, sea quien fuere. Pregunto a los santos, según lo que acabo de leer en el libro de Gálatas, inspirado por el Espíritu Santo al apóstol Pablo, según este libro, ¿qué representa la levadura? ¿Las falsas qué? Que están entrando ¿en dónde? En la iglesia. ¿Qué le dice Pablo a la iglesia en Galacia? Vuelvo y repito, Galacia era una iglesia en la época de Pablo que quedaba allá en Asia Menor. Él le dice: ¿qué pasó con ustedes? Ustedes iban muy bien, eran muy buenos cristianos porque obedecían la palabra, la verdad. Levante la verdad. Ustedes obedecían esa verdad que es la palabra. ¿Quién les está confundiendo la mente con falsas enseñanzas, con falsas doctrinas? Y Pablo dice: estoy seguro que no es Dios, porque Dios mismo fue el que mandó a su Hijo a decir: conoceréis la verdad y esa verdad te hará ¿qué? Libre. Así que no es Dios el que los está confundiendo. ¿Quién cree que lo está confundiendo? El enemigo, que mete en iglesias como esta personas para destruir y para dañar. Ayer en el ayuno
encontramos otra bruja en el baño. Ayer, cuando el Espíritu Santo me dijo: Abraham, ora porque hay brujas en el baño, estaba sucediendo, allá la sacaron del baño. Llevaba más de 15 minutos metida en el baño, sacudiendo los pies y haciendo una cantidad de cosas. Reprendo al diablo mentiroso en el nombre de Jesús y destruyo toda brujería y toda hechicería en el nombre de Jesucristo, el Hijo del Altísimo. Aleluya. Más autoridad, mis queridos sugieres. Cuando vean esto no es para ponerse a llorar, sino para sacar a las brujas como se saca una bruja. No es para decir: Señor, que esa mujer que está haciendo, no le escuche. Fuera de aquí, Satanás. Sal de este baño ahora. Y esa mujer había salido como un demonio a correr. Autoridad del Espíritu. No, cada vez que el pastor estaba ocupado y no podíamos llamar. Tú tienes el mismo poder, hermano. Tú tienes el mismo espíritu que yo tengo. Usa el poder que Dios te ha dado. En mi nombre echarás fuera demonio. En mi nombre hollarás serpientes, escorpiones y toda fuerza del enemigo, y a ti nada te dañará, dice el Señor, el Dios Todopoderoso. Autoridad. No, hermano, empezaron a orar afuera: Señor, que saca esa bruja con autoridad. ¿Se siguen metiendo a los ayunos? Sí. Pero los hermanos, en vez de decir: hombre, hay que romper esta maldición, entonces: ay, ese pastor nos obliga a venir a ayunar. Parecen niños, bebés espirituales. Pues no ore, hermano. No vuelvas, no hay problema. Vete a tu casa a ver televisión. Entiende, hermano, estamos teniendo una guerra espiritual contra demonios, principados, potestades, legiones. Y algunos no lo entienden. Y en vez de atacar al que tienen que atacar, atacan al pastor. Es una barbaridad, hermano. Así que quedó demostrado por este versículo que la levadura no habla del evangelio, la levadura habla de las falsas doctrinas, según la Biblia. Segundo, son 7 puntos los que tengo que dar. Hoy daré 2 porque el tiempo no da para más. Porque aquí la idea no es correr, aquí la idea es aprender. Le enseñaré el resto la otra semana. Segundo, la levadura, según la Biblia, es un símbolo ¿de qué? Del pecado en la iglesia. Ya no es las falsas doctrinas. Ahora hablemos ¿de qué? Del pecado. Voy a demostrar con la Biblia, como todo lo que se predica aquí, que es con la Biblia, que la levadura es un cuadro del pecado. El primero era un cuadro ¿de quién? No oigo. De las falsas doctrinas. Ahora ¿de qué? Del pecado. Primera de Corintios capítulo 5 versículo 1. Primera de Corintios 5:1. Al igual que en el versículo anterior, permítame leerlo de la versión NTV, que es más clara, más sencilla, para que lo puedan entender. Escribe el apóstol Pablo a la iglesia de Corinto. Por eso se llama a la iglesia de los Corintios. Corinto es una ciudad en Asia Menor. Allá había una iglesia. Pablo le escribe a esa iglesia en Corinto y le dice Pablo, el apóstol, inspirado por el Espíritu Santo, le dice a la iglesia lo siguiente. ¿Qué le dice Pablo? Me cuesta creer lo que me informan acerca de la inmoralidad sexual que hay entre ustedes, mis queridos corintios. Algo que ni siquiera los paganos hacen. Los paganos son los que no son cristianos.
Ni siquiera los paganos hacen esto que están haciendo ustedes. Me dicen, dice Pablo, que un hombre de su iglesia vive en pecado sexual con su propia madrastra. Así que este hombre se estaba acostando a la mujer de su papá, le estaba dando cacho a su propio papá. Y el hermanito estaba ahí y la iglesia no había hecho nada. Déjeme decirle lo que el Espíritu Santo me dijo hoy. ¿Sabe por qué estaba ahí ese hombre? Porque era el que más diezmaba. Y entonces nadie hacía nada, porque si habla duro, entonces se va el que más da platica. Asalariados que predican blandito para que no se les vaya el dinero. Eso dice el Espíritu. Toleran el pecado en la iglesia con tal de que las arcas no se bajen. Pero Dios llamará a esos pastores que permiten el pecado en sus iglesias con tal de que los diezmos no se le bajen. Maldito el hombre que confía en él, hombre, y que pone carne bajo su brazo. En esta iglesia es diferente. Aquí el que la embarra sale. Dé o no dé, sale. Tenga o no tenga plata, sale de los ministerios. Por eso me llaman que soy el pastor más radical y no sé qué, y de todo me dicen. Porque soy radical con el pecado, porque no lo tolero. Entonces, ¿cuántas iglesias toleran el pecado? Está el hermano Pepito, está sentado en la primera fila, es uno de los líderes de la iglesia. Claro que tiene amante, ¿no? Pero como es el que más platica da, todo el mundo lo tiene que venerar y respetar. Mentiroso Satanás. La iglesia no la sostiene el hermano Pepito, la iglesia la sostiene el dueño del oro y de la plata. ¿Qué le dice el apóstol a esta iglesia? Versículo 2. Ustedes están muy orgullosos de sí mismos. En cambio deberían haber llorado de dolor y vergüenza. Y no oigo. Por favor, rómpame el tímpano. Echar a ese hombre, ¿de dónde? De la congregación. Uy, el apóstol Pablo era otro Abraham Peña. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Seguimos dejando que se corrompa la iglesia? La palabra dice que hay que echar a ese hombre de la congregación. ¿Quién está hablando ahí? El Espíritu Santo, hermano. Ay, es que no nos gusta, ese pastor es muy duro. Pues entonces vaya y regaña al Espíritu Santo, hermano, porque eso es lo que hace Dios. Versículo 3. Dice Pablo, aunque no estoy con ustedes en persona, Pablo estaba en otra ciudad, sí lo estoy en el Espíritu, o sea, estoy orando. Como si estuviera ahí, ya emití mi juicio sobre ese hombre. Ya emití mi ¿qué? Perdón, juicio. Oiga, juicio. La iglesia puede enjuiciar, pues eso es lo que dice la Biblia, hermano, que hay que aplicar un juicio. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué dice Dios que se hace en un caso de estos? En el nombre del Señor Jesús, ustedes deben convocar a una reunión de la iglesia. Dice Pablo, yo estaré presente en el Espíritu, o sea, estaré ¿qué? Orando. Igual que el poder de nuestro Señor Jesús. Entonces, después de la reunión, deben... No oigo. Expulsar a ese hombre. ¿Y entregárselo a quién? Uy, no me diga más. ¿A quién? A Satanás. La iglesia misma entregándolo a ese fornicario, a Satanás.
¿Para qué? Para que su naturaleza pecaminosa sea destruida, su cuerpo se enferme, caiga en una clínica, para ver si este hombre se arrepiente y él mismo sea salvo en el día que el Señor vuelva. Hay que ponerlo en las manos del diablo para que le dé juguete, para que lo muela a golpes. Y allá llorando en la clínica, este hombre se dé cuenta del error y se arrepienta y pueda ser salvo. Esto es lo que Dios está diciendo. Pero no, si se aplica un poquito de disciplina sobre un impío, entonces no, ese pastor Abraham es terrible. Mire, sacó al hermanito que tocaba la guitarra, sacó al hermanito que tocaba la batería. Mírelo tan bonito el hermano. Pregunto, ¿eso es bíblico, ese pesar? ¿O hay que aplicar disciplina? La gente no le gusta la disciplina, pero es bíblica. Entonces dice el apóstol, versículo 6, y ahí viene lo que quiero enseñarles. Es terrible que se jacten sobre dicho asunto. Y ahí viene, oiga, ahí viene. ¿Acaso no se dan cuenta de que es pecado? De que ese pecado, esa fornicación de este hombre es como un poco de levadura que terminará impregnando toda la masa. Es como un poco de ¿qué? Levadura. No se dan cuenta, dice Pablo, que si permiten ese pecado y lo toleran, terminará corrompiéndose toda la iglesia. Entonces el hermano dice, pero mire, el pastor Abraham permite que Pepito tenga amante. Yo también voy a hacer lo mismo, porque él lo tolera. Mire, el pastor Abraham permite que el hermanito X vaya a bailar a la discoteca o allá al vecino en la fiesta de la familia y se pegue sus traguitos y baile. Es más, el pastor Abraham hasta va y se pega su rumbeadita. Entonces yo hago lo mismo. ¿Qué termina pasando con la iglesia? Se termina leudando. Todos terminan pecando. Ahora, si hay un Pablo radical que dice no al pecado, entonces cuando disciplina al uno y disciplina al otro, los otros dicen, wow, o me comporto o Dios me da juguete. Y la iglesia se mantiene pura. Dios me dio este ministerio, hermano. Esto no me lo inventé. No nació ayer, ni me tomé este estilo de hablar. Antes de ser pastor, cuando era miembro de la iglesia central, Filadelfia, Averigua, era un líder de la iglesia. Y Dios me mandó más de una vez a pararme ante toda la iglesia y darle juguete al pecado. Y ahí estaba uno de los hombres más, digamos, de carácter más fuerte, Pastor Colin, que era un hombre fuerte, la hermana Miriam, líderes, y ahí me paraba yo con la autoridad del Espíritu. El Espíritu Santo dice así. Y cuando yo hablaba, todo el mundo, no me invento esto, es el Espíritu. Y mi pastor, que en paz descanse, más de una vez oró por mí y reconoció, dijo, este Abraham es un profeta. ¿Ustedes creen que es muy fácil hablar como yo hablo? ¿Que es un paseo y que es chévere? Esto me ha creado enemigos, hermano. Gente me detesta.
por enseñar la verdad. Me persiguen, me manda la policía, me mandan la alcaldía, me sacan los carros, me mandan el tránsito, quieren callarme, pero yo soy un pregonero de los últimos tiempos que dice: arrepentíos, porque el reino de los cielos se acerca, Cristo está por venir. Pastor más Facebook igual a bendición para el alma. Encuentra a nuestro pastor en www.facebook.com/nuestropastor. Vamos, aplaudan hoy, pueblos todos, gritamos al Señor con voz de victoria. Sí, nos diste esperanza, Dios. Venciste en la cruz para salvarnos, Rey. Cantamos, aleluya, Cristo vivo está. Aplaudan hoy, buenos todos, gritar al Señor. Aplaudan hoy, pueblos todos, gritar al Señor con voz de victoria. Con voz de victoria. Oh Jesús, nos diste esperanza, Dios. Venciste en la cruz para salvarnos, Rey. Cantamos, aleluya, Cristo vivo está, vivo está, vivo está. Y aplaudan hoy, pueblos todos, gritamos al Señor. Otra vez, aplaudan hoy, pueblos todos, gritamos al Señor con voz de victoria, con voz de victoria. Con voz de victoria. Vives tú en mí. Es el poder de tu victoria. Vivo yo en ti. Es el poder de tu victoria. Vives tú en mí. Es el poder de tu victoria. Vivo yo en ti. Es el poder de tu victoria. Aplaudan hoy, vamos. Aplaudan hoy. Aplaudan hoy, pueblos todos, gritando al Señor. Una vez más, aplaudan hoy, pueblos todos, gritando al Señor con voz de victoria. Vives tú en mí. Es el poder de tu victoria. Vivo yo en ti. Es el
es el poder de tu